Buenas tardes y bienvenidos a este programa especial del canal Nebrija. Hoy les traemos a debate dos temas para que escuchen las opiniones de los periodistas aquí presentes y también para que ustedes saquen sus propias conclusiones. En este primer bloque que empezamos a partir de ahora vamos a tratar la inflación en la que se ve sumida nuestro país. Seguro que ustedes y sus bolsillos ya lo han notado. El sector energético ha sido el que más ha sufrido esta subida de precios, especialmente la gasolina y sobre todo la temida factura de la luz. Pero la cesta de la compra tampoco se libra. Vean ustedes mismos. El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas con el que pretende paliar los efectos económicos provocados por la guerra entre Rusia y Ucrania. El reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad, como ustedes me han escuchado decir durante todos estos meses, nos va a permitir en los próximos tiempos doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida. Medida acertada, pero en parte insuficiente. Así opinan muchos españoles. A partir del viernes, cuando vayamos a repostar, por cada litro de combustible habrá un descuento de 20 céntimos. Yo lo agradezco porque tengo un vehículo, pero no sé si tampoco es la mejor medida. Quizá lo de los impuestos, aunque suene mal, hubiera sido más efectivo. Tiene un efecto cohete y efecto pluma, es decir, sube muy rápido, pero baja muy despacio. Un parche que han puesto ahí, como parece callaros de momentos, y ya veremos. Pero ¿hasta cuándo? ¿Ah? No. En un momento en el que estamos inmersos en una inflación fuera de control, roza el 9,8, lo nunca visto desde los años 80. Los consumidores lo notan en el bolsillo. Ha pasado de ser 50 y pico euros a pagar 70 y algunos, o sea que sí, claro que lo sufro. Todo se ha encarecido mucho. La vida diaria, en la compra, en el supermercado. Por supuesto que se ha notado, sobre todo cuando vas a comprar. Se nota un montón. Que antes ibas y a lo mejor con 50 euros llevabas algo y ahora esos 50 se han quedado en 25. Y algunos en busca del beneficio proponen alternativas. Una bajada de impuestos en ese sentido, que ayudaría bastante. Ojalá fuera así, pero no estoy seguro que vaya a ser así. Aunque para el Gobierno este no sea el camino. Ya lo ven, el Banco Central Europeo ha admitido en su última reunión monetaria que la inflación se ha intensificado, pero ¿a qué se debe esta subida de precios? ¿Qué está haciendo el Gobierno al respecto? Y lo que más nos interesa, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores para que nos afecte de la menor manera posible? Todas estas claves y muchas más se las resuelven nuestros periodistas de esta primera mesa que ya se encuentran preparados. Un debate moderado por Isabel Suárez. Muchas gracias, Sergi. Y bueno, antes de iniciar esta mesa de debate, este programa especial del canal Nebrija, me gustaría darle la bienvenida a los colegas que se encuentran aquí conmigo para discutir este tema tan importante, más hoy en día, que es la inflación. Constanza Pérez, bienvenida. Gracias, Isa. Miguel Moyá. ¿Qué tal? Cristina Navarro. Hola, ¿qué tal? Y Andrea Herrera. Gracias. Bueno, como mencionábamos antes, y ya nos mencionó Sergi, hoy en día este tema de la inflación cobra cada vez más importancia. Estamos hoy parados en un nivel en el que la inflación ya subió casi más de la mitad de lo que habíamos previsto el año pasado. Me gustaría, antes de empezar a discutir este tema, de entrarnos en este tema, poder tener bien las bases de cuál es la situación actual, cómo está España, cómo se encuentra a comparación de otros países dentro de la Unión Europea. Para esto nos vamos a ir con Laura Martínez, quien nos va a dar cifras, datos, para que podamos partir todos en la misma base con los mismos conocimientos. Laura, adelante. La subida de precios global sigue afectando a muchos países, aunque algunos la sufren más que otros. España se encuentra entre los países con mayor tasa de inflación. En concreto, en el mes de marzo ha experimentado la mayor subida del IPC en casi 40 años, rozando el 10%. Como podemos ver en el gráfico, 2 puntos más que el mes anterior. Esto se debe al aumento general de los precios, que donde más ha afectado es en la electricidad, que ha subido un 80% respecto al 2021, en la gasolina más de un 50%, y ahora la cesta de la compra cuesta casi un 25% más que el año pasado. El Gobierno, por su parte, asegura que el alza de los precios se debe en gran parte a los efectos de la guerra en Ucrania, que ya intenta paliar con el plan de choque. La eurozona también experimenta un nuevo récord de inflación que alcanza más del 7% en marzo. Como se puede apreciar, muchos países están por debajo, como Francia con más del 5%, aunque otros, como es el caso de España, los supera en más de 2 puntos, como podemos ver aquí. La tasa del IPC multiplica por 3 el objetivo del Banco Central Europeo, quien tiene una postura delicada porque tendrá que decidir si subirá los tipos de interés o no para detener la inflación.
Y bueno, ya lo hemos visto todos, el nivel de inflación en España es mucho más alto que el resto de los países. Estamos en una situación complicada, estamos viviendo una guerra, pero pues la misma guerra está afectando a la Unión Europea de manera igualitaria. Me gustaría aquí que discutiéramos por qué el nivel de España es distinto a la Unión Europea. ¿Qué factores existen para que esta cifra sea diferente? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, cómo se calcula el IPC en cada país. En el caso de España, por ejemplo, el INE tiene en cuenta la energía en mayor medida de la que la tienen otros países europeos, casi un punto más por encima de la media de la eurozona. Por otro lado, los impuestos de nuestros carburantes son más bajos y esto normalmente nos hace tener un precio más bajo, pero cuando lo que sube, cuando lo que se encarece es la materia prima, en proporción han subido más ahora mismo nuestros carburantes a la de otros países que tienen impuestos más altos. Justo lo que dices, ¿no? Esto de que se encarece la materia prima, pero ¿esto se está encareciendo solamente por la guerra? ¿Podemos culpar a la guerra por la inflación o hay algún otro factor que nos pueda hacer ruido en este tema? Sí. A ver, yo creo que ya veníamos arrastrando una subida de precios en los últimos tiempos, pero sí que es cierto que la guerra entre Rusia y Ucrania lo ha cambiado todo también porque dependemos de las materias primas de esos países. Aún así, no hay que echar la culpa solo a la guerra porque yo creo que ya venimos arrastrando mucha decadencia de productos base que eran esenciales en España y que no se han sentado las bases bien desde un principio. Entonces, si ya veníamos arrastrando un problema, lo sumamos a otro problema como es la crisis entre Rusia y Ucrania, la situación se ha ido agravando más hasta el punto de que la gente hoy en día está mal comiendo porque no puede llegar a fin de mes. Un 9,8, casi un 10% de inflación. O sea, que eso no lo veíamos en 40 años. Es una brutalidad de lo que se está viviendo. Y yo creo que no vamos a terminar el año con una inflación baja, aunque sí que espero que pueda alcanzar una cifra mucho más descendiente de lo que estamos viendo ahora mismo. Precisamente, Andrea, lo que tú comentas, el Fondo Monetario Internacional dice todo lo contrario, que lo que es a mediados de año va a bajar la inflación en España en un 5,3 y a final de año vamos a llegar al 2,7. La situación, las medidas que está haciendo precisamente el gobierno, aunque cuesta que se note, aunque ya se está empezando a notar en la electricidad, tienen que mejorar la situación. Y algo que explicaba perfectamente Cristina y también nuestra compañera Laura Martínez es eso, que a la hora de calcular nuestra inflación en el índice de precios del consumidor vemos precisamente eso, la electricidad ha aumentado en un 80%, como decía Laura, y los alimentos en un 24%. Si hacemos la media, por supuesto, la electricidad es lo que hace que suba la inflación en España. Sin duda alguna, si lo vemos en una forma cronológica, la situación de la guerra podríamos decir que ha marcado el inicio de este aumento de la inflación. Entra aquí este debate si podemos culpar a la guerra como tal o si la guerra ha servido de excusa para tapar otro tipo de factores. La oposición tiene un punto de vista bastante interesante contra esto, de lo que han dado fuertes declaraciones. Vamos a ver alguna de ellas. El nuevo escenario macroeconómico por la invasión de Ucrania no le excusa de los errores del pasado. Lo que le exige son medidas extraordinarias que usted no toma. Ya le conocemos, usted es el presidente de las 1000 coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra. Del 0% al 7% antes de la guerra. Aquí está la guerra criminal del señor Putin. La inflación ya estaba creciendo por sus políticas. No se escude, no se esconda. He estado antes repasando el porcentaje de inflación de los países europeos. El más alto lo tiene España. Y ahora, tras 15 meses consecutivos de subida de precios de la cesta de compra, usted nos dice que la culpa es de Putin. Porque ¿qué estamos viendo hoy? La imagen que vemos actualmente en los medios son estanterías vacías, colas en las gasolineras, una inflación disparada. Pues bueno, como lo podemos ver, fuertes declaraciones de oposición y claro que en un tema donde la inflación ya no solamente habla de factores económicos, sino de factores sociales en general, porque nos afecta en nuestro día a día. Entonces, ya que hemos visto lo que dice la oposición, me gustaría hablar qué ha hecho el gobierno, las medidas que ha tomado, si estas son suficientes o no. Y antes de entrar a discutir eso, nos vamos a ir con nuestro compañero Juan Andrés Vargas, quien se encuentra en la Moncloa, para que nos diga cuáles son estas medidas.
Sí, el Gobierno aprobó la semana pasada un plan de choque, un paquete de medidas que ya ha entrado en vigor para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania. En total se van a destinar 16.000 millones de euros para implantar medidas como, por ejemplo, la subida del ingreso mínimo vital o ayudas directas a las empresas de transportes o grandes consumidoras de energía, aunque sin duda las medidas más llamativas y que afectarán al bolsillo de los españoles son la bonificación de 20 céntimos por litro en carburantes o la limitación al 2% de la subida del precio del alquiler, medidas que coinciden con la petición del Gobierno a Bruselas para fijar un tope máximo del precio del gas. En principio se prevé que este paquete de medidas se prolongue durante los 3 próximos meses, es decir, hasta el próximo 30 de junio, aunque desde Moncloa no descartan prorrogarlo si fuese necesario. Bueno, ya sabemos la forma en la que está respondiendo el gobierno ante esta situación, pero me gustaría aquí que discutamos entre todos si estas medidas son suficientes. Son medidas que se aprueban para 3 meses, en el que se supone que van a paliar los efectos de la crisis entre Rusia y Ucrania. Vale, 3 meses, pero cuando pasen esos 3 meses, ¿qué pasará? La incertidumbre, mucha gente que no puede comer a día de hoy, porque suben los precios, pero no suben los sueldos. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Me parecen medidas que para ahora mismo la situación son bien, pero insuficientes. Yo creo que, Isa, si comparamos, Andrea, comparamos con el resto de la Unión Europea, en España precisamente es donde más bajada de impuestos hay en lo que es en el tema energético. El impuesto de generación está suspendido, el impuesto especial de electricidad está en un 0,5% y el IVA se mantiene el 10%. Sí es cierto que dices que estas medidas el 30 de junio habrá que ver qué es lo que ocurre, que si el gobierno decide mantenerlas o no, pero reitero, el Fondo Monetario Internacional dice que para esas fechas la inflación ya va a estar menor que actualmente. Yo creo que hay medidas que puede ser que sí que se queden un poco más en la superficie, que tengan un carácter tal vez un poco más populista. Por ejemplo, la bonificación de 20 céntimos por cada litro de gasolina creo que es una medida más bien regresiva. Pero luego hay otras medidas, como por ejemplo la fijación del alquiler en un 20%, que no puede subir más de ahí, o por ejemplo el aumento del ingreso mínimo vital. Creo que estas medidas sí que van a ser muy progresivas y sí que van a tener beneficios, sobre todo de cara a las clases más medias, a los jóvenes, que son los que más tienen que recurrir a los alquileres. Creo que sí que se van a notar. Aquí yo creo que en las medidas entra un tema interesante con una en específico. El tema de los impuestos. Tenemos por un lado a Pedro Sánchez diciendo que no se van a rebajar los impuestos y por el otro lado al PP diciendo que esto debería de ser necesario. Esto me gustaría preguntártelo a ti, Miguel, nuestro super experto en política en este caso. ¿Qué opinas sobre esta discusión? Bueno, yo creo que todos ya sabemos la famosa rivalidad, ¿no?, entre el PSOE y el PP de quién va a bajar los impuestos, quién no. Lo que nos ha demostrado la historia es que todos siempre han dicho que iban a bajar los impuestos y cuando han llegado al gobierno lo único que han hecho es subirlos. Yo no soy partidario de que se tengan que bajar todos los impuestos. Bueno, oye, es que impuestos se tiene que bajar y eso la gente lo tiene que entender. O sea, los servicios públicos se tienen que pagar de algún sitio, ¿no? Pero, bueno, pues estamos en una situación en la que, bueno, ya vemos el Congreso que lo único que hay es un, perdón por la expresión, patio de colegio, en lo que lo único que son es achantarse unas cosas a otros y no llegamos a ninguna conclusión. Que el PSOE ahora, bueno, no quiera rebajar ciertos impuestos. Bueno, esto se lo tendríamos que preguntar también a los expertos económicos, a ver cuáles tendrían que ser, ¿no?, los impuestos que se tendrían que bajar para tampoco afectar de manera a la economía. Para mí es casi tan negativo subir de manera muy exponencial los impuestos como bajarlos una barbaridad, y en eso hay que tener mucho cuidado. Y la gente, bueno, los políticos, perdón, hacen una demagogia barata muy peligrosa en este aspecto. Precisamente Feijóo hoy enviaba a Sánchez un plan para atajar la inflación y en ese plan incluía que un recorte en los impuestos a las rentas más bajos y de un IVA súper reducido de menos del 4% del gas y la electricidad, aquellos que tuviesen las rentas más bajas. Entonces estamos en una balanza. PSOE no quiere bajar impuestos y PP dice que la bajada de impuestos es lo que más beneficia hoy en día al consumidor español. ¿Qué nos creemos los españoles? Pero Andrea, por ejemplo, el PP ahora que está diciendo que se bajan los impuestos, Mariano Rajoy decía lo mismo. ¿Y qué pasó cuando llegó al poder? Subió absolutamente todos los impuestos que tenía. ¿Quién no te va a asegurar que ahora lo va a hacer? Claro, es precisamente lo que estamos diciendo. Que dicen, pero nadie sabe lo que va a pasar realmente, que los que estamos perjudicados realmente somos los españoles, que somos los que nos toca el bolsillo. Entonces,
Yo creo que además de los impuestos, que como bien dijo el presidente del gobierno, el impuesto más caro que pagamos los españoles es la corrupción. Yo creo que en la mesa está realmente qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer para la economía, para que bajar el paro, para que haya más crecimiento en España, para que las empresas apuesten y confíen en nuestro país. Recordemos que estamos ahora mismo en una situación que bien decías, ¿por qué la inflación tan alta? Es que venimos de una pandemia, donde las empresas, donde por fin, ahora lo hemos visto todos en Semana Santa, la gente tenía ganas de salir, hemos visto otra vez restaurantes y hoteles llenos. Venimos de esa pandemia, nos estamos recuperando y justo en este momento llega la guerra. Creo que también el Partido Popular se está yendo a un tema populista para que la gente, para atraer a esos votantes con el nuevo cambio, pero creo que hay problemas más serios en estos momentos que tiene que resolver España. Que no digo que los impuestos, por supuesto, también, a lo mejor hay en cierta forma, hay ciertos que se podrían revisar y que a lo mejor se podrían ajustar para beneficiar en cierta forma un poco, aunque sea en los bolsillos para los españoles, porque realmente si 5 o 10 euros a la larga, sumando, sí hace efecto en los bolsillos de los españoles. Pues bueno, ya que nos estamos acercando al fin de este primer debate, me gustaría cerrar con algo que acaban de decir las dos, los españoles, la gente. ¿Quiénes son los afectados? ¿A qué grupo social, edad, a quién está afectando más esta situación? Bueno, yo creo que a los jóvenes, a los pensionistas también, el tema, aunque sí es cierto que las pensiones se ajustan también con la media que se hace la inflación al año, yo creo que son, bueno, en general ese es el problema, ¿no? Precisamente que baja la calidad de vida de los españoles, porque todo sube más, pero con el mismo sueldo. Entonces, creo que los pensionistas son uno de los más perjudicados. Yo creo que sobre todo también los jóvenes, porque no pueden invertir, porque no tienen para invertir. Ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre constante en el que es muy difícil poder ahorrar, porque los sueldos no son elevados y la gente no dispone de ese dinero para poder invertir o para poder... Y aparte que el banco no te da créditos así porque sí. Tienes que tener un buen respaldo económico o que te avale alguien. Y hoy en día, ¿quién te avala? ¿Quién se fía de todo lo que está pasando? Si hoy te levantas con una cosa y mañana sucede otra. Yo creo que verdaderamente los perjudicados son los jóvenes en esta situación. Yo creo que la inflación afecta a todo el mundo porque depende un poco de qué productos suben su precio. Por ejemplo, en el caso de los carburantes, consumen más carburante las personas con mayor poder adquisitivo. Si bien es cierto que siempre hay grupos que van a ser más vulnerables, los pensionistas, como ha dicho Constanza, los jóvenes también. Pero bueno, por lo menos también como ha dicho Constanza, desde el año pasado las pensiones se van a ajustar un poco a la subida de precios. Esperamos que esto palie un poco la situación. Yo estoy con mis compañeros de que, bueno, que al final las personas que acaban pagando todo esto, bueno, pues son los jóvenes, ¿no? De casi de 20 a 30 años que siguen viviendo con sus padres, no pueden, como decía mi compañera Andrea, ahorrar para luego comprarse una casa, para independizarse, para empezar a ahorrar para comprarse un coche, etcétera, ¿no? Para empezar a tener su vida propia. Y también obviamente los pensionistas que estamos viendo incluso y se nos olvida a veces imágenes de bancos tirando a ancianos de sus propias casas porque no podían pagar el alquiler. O sea, creo que tenemos la memoria a muy corto plazo. Total. Y pues antes de despedir ya este programa, ya que estamos hablando de la gente, me gustaría que veamos qué se está opinando en las calles, qué está diciendo la gente para antes de irnos a este programa. Se nota mucho en todo, fruta, pescado, verduras, carne, todo. Entonces, claro, pues intentas comprar todo lo que no sea de marcas y eso. Yo creo que todo el mundo lo ha notado, sobre todo la gasolina, que te puede variar a lo mejor de llenar el depósito pues 10, 20 euros, de diferencia a los precios que había antes ahora. Cuando ya empieza la guerra esa de Ucrania y Rusia y ya aumenta un montón el precio. Pues sí, en el supermercado, en el precio de todos los productos básicos. El problema es que es una crisis a nivel mundial, esto es muy difícil acotarlo y en todos los países está ocurriendo igual. Están echando la culpa a la guerra de Ucrania y algo influirá, pero en España hay bastante más inflación que en otros países de Europa. En Portugal tienen casi la mitad que nosotros, en Alemania también. El gobierno tiene una responsabilidad sin duda.
Y pues bueno, ya sabemos de lo que se habla en las calles, qué es lo que dice la gente. Con esto cerramos esta mesa de discusión. Gracias a todas y a todos por acompañarnos, por compartir sus opiniones, sus puntos de vista. Sergi, vamos contigo. 85 días fueron los que el volcán Cumbre Vieja nos mantuvo en vilo. Espectaculares imágenes nos llegaban desde la isla canaria de La Palma a todos los medios desde ese 19 de septiembre, cuando muchos fueron los recuerdos que quedaron sepultados bajo un manto de ceniza. Aquí les recordamos todo lo que pasó. Hace 7 meses erupcionaba el volcán en Cumbre Vieja, un domingo 19 de septiembre que marcaría para siempre a la isla de La Palma. Ese día se activa el semáforo rojo del Plan Especial de Protección Civil ante riesgo volcánico y se comienzan a evacuar las zonas de Fuencaliente, Mazo, Tazacorte y los llanos de Aridane. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda. En un día, más de 5.000 personas tuvieron que salir de sus casas. La gran mayoría no pudieron llevarse ninguna de sus pertenencias. Todo lo que tenemos está ahí y no sabemos si la casa sigue en pie, si no tenemos casa. Es que está toda mi vida ahí. Mi vida, la de mi hermana, la de mi cuñado, la de mis hijos, todos los recuerdos, está todo y no nos pudimos llevar nada. Los días siguientes la lava sigue avanzando y llevándose todo a su paso, dejando sepultadas casas, colegios y barrios enteros. Me acaban de informar que pierdo mi casa con todo. Poco a poco, la lava se acerca al mar. Va a llegar hasta el mar, entonces nos pillará pues, unas cuantas viviendas, entre ellas está la nuestra, desgraciadamente. 10 días después del inicio de la erupción, la lava llega al mar. El 3 de octubre, el presidente del gobierno viaja por tercera vez a la isla de La Palma. Se va a aprobar en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para la segunda fase de la emergencia y la reconstrucción de la isla de La Palma por un importe total de 200 millones de euros. No son las únicas ayudas que se aprueban desde el gobierno para La Palma, ya que los días siguientes se derrumba el cono principal del volcán, aparecen nuevas bocas y surgen nuevas coladas en varias direcciones. Más casas son sepultadas, más barrios son evacuados, la lava arrasa con las plataneras y hay ceniza en todas partes. Pasan los meses y el volcán de Cumbre Vieja se convierte en el más duradero de la historia de la isla de La Palma, hasta que... la erupción ha terminado. 85 días duró el volcán activo, arrasó 1.200 hectáreas, se evacuó a más de 7.000 personas y más de 1.500 hogares fueron destruidos por completo. Y cuando el volcán dejó de escupir lava, el presidente del gobierno dijo: no vamos a olvidar a la isla de La Palma, no vamos a olvidar a los palmeros y a las palmeras. Ahora empieza la tarea de reconstrucción y de relanzamiento de esta isla. Las autoridades españolas han tasado los daños en más de 850 millones de euros y ahora, 4 meses después de que el volcán dejase de expulsar lava, la isla se centra en resurgir de sus cenizas. Ya lo han visto, ahora 4 meses después de que los expertos dieran por finalizada la erupción, ya no se ven los espectaculares ríos de lava cuando cae la noche y su rugido ya no impide a los palmeros dormir tranquilos, pero su presencia sigue conmoviendo. Eso sí, poco a poco van regresando a sus casas los más de 7.000 palmeros que tuvieron que salir corriendo de sus hogares aquel 19 de septiembre. Ahora ponemos datos a los efectos del desastre que causó la destrucción de más de 1.600 edificaciones, 73 kilómetros de carreteras y más de 300 hectáreas de cultivo. Y el dato más estremecedor de todos, unas 2.300 familias han perdido su vivienda en la erupción volcánica más larga registrada en la isla y la más destructiva del último siglo en Europa. Ahora, aquí en Canal Nebrija, el volcán de La Palma a debate con Yone Pinilla. Buenas tardes y bienvenidos a este debate del canal Nebrija en el que trataremos todos los detalles sobre la erupción del Cumbre Vieja del volcán de La Palma. El volcán estuvo activo durante más de 80 días y sobre todos los detalles hablaremos con nuestras colaboradoras. Bienvenida Laura Hielo, buenas tardes. Laura Martínez, hola. Paul Lecumberri y María Rodríguez. Bueno, para tratar este tema tan extenso, lo mejor será que empecemos desde el principio y por ello os quiero preguntar ¿cómo recordáis vosotros esos primeros momentos, ese primer día en el que escuchamos hablar de que el volcán de Cumbre Vieja había entrado en erupción? Bueno, yo creo que los primeros días fue todo un caos, a pesar de que habían avisado con antelación que esto podía ocurrir y que había posibilidades muy altas de que ocurriese, que finalmente pasó. Pero bueno, como todo, al final poco a poco nos fuimos adaptando a la situación y yo creo que tanto los palmeros como el resto de España se adaptó bien bueno, dentro de lo que cabe, a lo que estaba ocurriendo. Yo recuerdo ese día como algo muy espectacular, esas columnas de humo tan densas y que sí que es verdad que en un primer momento
no te pones a pensar en los problemas y consecuencias que pueda acabar acarreando a la isla y a los palmeros. Yo creo que todos lo vivimos como un momento de shock. Veníamos de unos años muy trágicos con el tema del coronavirus. Pensábamos que vivíamos en una película, vivimos una pandemia. Y yo creo que ya enterarnos de que un volcán había entrado en erupción fue como estar en una película realmente de ciencia ficción. Sí, o sea, yo opino como mis compañeros, o sea, fue increíble ver toda esa lava, esas temperaturas que aún persisten, aún hay restos a incluso 1000 grados, que por eso la gente no puede ir todavía a su casa, y fue una situación, la verdad, muy fuerte y que, fíjate, lo que me decían, que nos llegamos hasta a acostumbrar a ver esas impresionantes imágenes en televisión. La verdad es que es lo que tú comentas, María, que fue brutal, que lo vivimos día a día y al final como que nos acostumbramos a esas imágenes. Pero bueno, vamos a ir entrando en materia y para ello, María Rodríguez, nos vas a explicar con datos ya más específicos la pérdida de naturaleza y de infraestructuras que supuso la erupción de La Palma y todo lo que se fue llevando a su paso la lava. El 19 de septiembre de 2021, el volcán de Cumbre Vieja en La Palma comenzaba su erupción. Fueron 85 días y 8 horas en activo, donde la lava llegó a invadir una parte considerable de la isla. La erupción provocó daños en toda esta zona. En total llegó a arrasar más de 1.200 hectáreas y 7.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Este desastre ha afectado a más de 1.600 viviendas y construcciones, entre ellas de uso residencial, también de uso agrícola, edificaciones industriales y establecimientos de ocio, hostelería y edificios públicos. Además de la lava, los palmeros también tuvieron que convivir con los movimientos sísmicos. Desde el inicio hasta la finalización de la erupción se contabilizaron más de 9.000 seísmos, siendo de 5,1 el de mayor magnitud de la isla. Una cifra muy elevada teniendo en cuenta que de forma habitual en España rondan entre los 2 y los 2,9. Y esto no es todo. El espacio aéreo también se vio afectado. El aeropuerto de La Palma canceló el 26% de los vuelos que tenía programados para esos días, ya que el volcán provocó una continua emisión de gases y de cenizas. En la última evaluación publicada esta misma semana, se han cifrado los daños en casi 1.000 millones de euros. Pues como bien nos ha explicado María, es cierto que fue impresionante y eso, ver cómo día a día la lava fue arrasando y fue terminando con las vidas, con los trabajos y con, bueno, pues con todo lo que habían construido miles de palmeros, y no olvidemos que se llevó de calle también a muchísimos metros de cultivos. Las cifras son abrumadoras, Laura. Sí, exactamente, hay perdidas 135 hectáreas de plantación de plátanos, obviando las pérdidas de casas. Estas familias que han perdido su hogar, muchas familias de esa zona tenían la plantación de plátanos de la que vivían al lado de su casa. Aparte de perder su vivienda, han perdido lo que les sustentaba, lo que les daba de comer. Exactamente, se le ha intentado ayudar ya y han llegado ayudas a los productores de plátanos. En diciembre llegaron 13 millones de euros y ahora en el pasado mes de marzo ha llegado uno. Aún así, creo que tenemos que tener en cuenta que el plátano es el 50% del PIB de la economía insular y han perdido muchísimos kilos de plátanos este último año, y aunque estas ayudas lleguen, no será suficiente para remontar todo lo que necesitan. Sí, bueno, aparte de eso, otra cosa que no mencionaba anteriormente, que los datos encima son muy actuales, es que ahora muchas obras de asfalto se han quedado paradas. En concreto han sido 4 por la subida de precio de ese mismo asfalto, y ahora se está manejando qué hacer. Claro, por una parte pueden dar la razón a las empresas y aceptar la revisión de esos precios, o por otra parte pueden decir que están incumpliendo los contratos y rescindirlos. Entonces no se sabe bien qué hacer, y la lava y los precios, o sea, aún les queda mucho tiempo así y no creen que puedan seguir a esas alturas. También se destrozaron otras infraestructuras como colegios y cementerios, que vimos esas impresionantes imágenes. Sí, colegios, más de 4.000 alumnos se quedaron sin poder dar clase durante un mes porque luego se les consiguió reubicar. Fueron 20 centros educativos a los que no se pudo acudir, ya sea bien por que estaban llenos de ceniza o que las instalaciones estaban destrozadas por la lava, o porque era imposible acceder porque las carreteras estaban cortadas o, como he dicho antes, pues con lava. Y las imágenes de los satélites nos desvelan que hubo 2 colegios que quedaron sepultados totalmente por la lava.
en lo que comentabas de cementerios, es que el cementerio más grande del Valle Aridane, que se llama Las Manchas, tiene una capacidad de 5.000 nichos y la mitad de ese cementerio quedó cubierto por las cenizas, y al final el Ayuntamiento de Los Llanos ofreció a las familias exhumar los cuerpos de sus familiares para que pudiesen estar enterrados en otras zonas, otros cementerios, y que por lo menos pues tuviesen ese espacio para ellos, un espacio pues, para que pudiesen descansar los cuerpos, digamos. Donde poder ir a velar a sus familiares. Exacto. Bueno, pues ya conocemos la situación, cómo se vivió durante las semanas en las que el volcán estuvo en erupción, pero hoy, 4 meses después de que la erupción cesase, ¿qué está ocurriendo con los palmeros? ¿Cómo están actualmente? Vamos a verlo. Tengo una depresión muy fuerte. Yo tenía todo que ahora tengo nada, ni una taza para tomar un café. Nada, y llevo ya aquí cerca de 5 meses. Nosotros no pedimos una casa para nosotros, la nuestra ya llegará, pero una para ella sí. Hasta que yo no vea a todos los vecinos que lo han ayudado como me han ayudado a mí, yo no soy feliz. Bueno, pues me quedo con estas últimas palabras, y es que a pesar de que hay vecinos que ya tienen una casa en la que poder empezar a construir una nueva vida, hay otros que todavía no la tienen. ¿Qué está ocurriendo con esa gente? ¿En qué condiciones están viviendo? Bueno, ahora hay una iniciativa que son casas prefabricadas y de madera, que se han entregado 36 a familias que han perdido su hogar, eso sí, de manera provisional, durante 3 años, y más o menos, para que os hagáis una idea, son 74 metros cuadrados con 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Porque claro, aunque todo poco a poco vaya reestructurándose, hay gente que desde el punto de vista de la seguridad no puede volver a construir en la zona que tenía su casa. Sí, de hecho es que muchas de las viviendas que quedaron sepultadas pues eran villas para el turismo. La Palma su motor es el turismo. Entonces el gobierno de Canarias ha impulsado una iniciativa, ha sorteado 20.000 bonos de 250 euros cada uno para los residentes de España y que puedan gastarlo en ciertos establecimientos de la isla. Esta es una manera de incentivar el turismo y de poder salir adelante poco a poco. En relación con lo que dice Laura, los propios palmeros se han buscado una solución también para fomentar ese turismo, que es creando rutas del resto de la lava que ha dejado el volcán, y que incluso una de esa magia que atrae a las rutas es que puedes acercarte al propio cono del volcán y ver los destrozos, pero el nuevo paisaje que ha dejado esta catástrofe. Lo que está claro es que la erupción ha creado una nueva oportunidad de negocio también turístico. Recordemos que en La Palma también parte de su economía es el turismo, y muchas empresas turísticas, de guías turísticos, llevan desde septiembre perdiendo un montón de temporadas a cero, con ingresos cero. Ya se están moviendo para crear rutas sobre el volcán, adaptar la nueva geografía de La Palma, incluirla en esas rutas para la gente que viaja porque quiere ver ese paisaje ahora. También hay que destacar en este tema de las personas que están allí lo importante que es la salud mental, porque cuando el volcán se paró, aunque se hubiese parado, las vidas de todas esas personas también seguían paradas, y para lo que a algunos es un espectáculo, para otros era una catástrofe al final, ¿no? Lo que desde luego puede ayudar y mucho a esos palmeros cuyas vidas se quedaron paradas con la erupción del volcán son las ayudas, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya se ha pronunciado al respecto sobre las ayudas que ya están llegando. Vamos a escucharle. Han llegado ya 300 millones de euros a través de donaciones, a través de ayudas en vivienda, a través de aspectos sociales, a través de infraestructuras, 300 millones de euros. También ahí está el consorcio de viviendas, más de 1.000 beneficiarios, 1.000 viviendas que han recibido esos fondos del seguro. Repito, más de 300 millones de euros entre las distintas administraciones. Ya lo han oído. En su última declaración, el presidente de Canarias aseguró que habían llegado 300 millones de euros en ayudas a la isla, pero según los datos recientes más actualizados, ha llegado algo más. ¿No es así, Laura? Sí, los últimos datos de la Moncloa revelan que de los 511 millones que se han entregado, de los 511 millones que se pretenden entregar, ya se han entregado un 66%, que serían más de 300 millones. Así pues se ha conseguido ayudar a más de 12.000 familias, agricultores y empresas. También, o sea, como yo decía antes,
la última evaluación lo cifra en 1.000 millones de euros los daños. No sé si eso realmente es suficiente para ayudar a los palmeros. También me causa mucha curiosidad porque igual vas a buscar información sobre eso y tampoco te sale exactamente bien qué se espera exactamente o cuándo va a llegar. Bueno, la Unión Europea ya ha dicho que podría ayudar con un posible fondo de solidaridad, pero solo podría ayudar con 24 millones de euros que se reflejarían en un 2,5% de lo que realmente, de lo tasado en los daños. Todo dinero es bueno, pero no sabemos si esto ayudaría mucho. Yo vuelvo a insistir en la autoayuda de los palmeros, de los canarios. El gobierno de Canarias ofreció un mínimo de 100.000 euros para ayudar a las familias, sobre todo para ayudas de tener materiales en casa, tener un mínimo de un frigorífico, algo que en nuestro día a día necesitamos. Creo que eso también al final es una gran ayuda para los palmeros, y que el gobierno canario esté insistiendo en estas ayudas a mí me parece una solución correcta y que ojalá pueda ayudar al máximo número de personas. Vamos a pasar ahora a comentar cómo mediáticamente se cubrió el tema de la erupción de La Palma, porque vimos cómo rostros conocidos del periodismo español se trasladaron hasta allí para contarlos ellos mismos en primera persona lo que estaba sucediendo en la isla. Vean, vamos a verlo. Acaba de explotar. Llevan el audio del total, ¿verdad, Fátima? Lo están viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma. Con este ruido han empezado la mayoría de informativos durante 84 días. Esta es la imagen y también el sonido de la erupción del volcán en Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Las imágenes de La Palma tras 15 días de erupción. Imagen que nos llega en directo de La Palma. El 19 de septiembre en el Parque Natural del Cumbre Vieja, el último volcán de La Palma entró en erupción. Fueron muchos los medios que se desplazaron hasta la isla de La Palma. Esta pasó a estar en boca de todos y se sentía más cerca que nunca. Fueron muchos los periodistas desplazados hasta allí para mostrar a los millones de espectadores cómo la lava arrasaba con todo lo que pillaba por su paso. Nos informaron, ayudaron a las familias e incluso vimos cómo muchos no podían dejar de emocionarse ante esa situación. Medios de toda España hacían una gran cobertura, trabajo de documentación e incluso emitían programas especiales desde allí, desde la isla. Recurrieron a la realidad aumentada ya que en muchos casos suponía un riesgo acercarse a la lengua de lava. La actividad del volcán obligó a los palmeros a abandonar sus casas por motivos de seguridad y cada día que pasaba veíamos como poco a poco sus recuerdos y trabajo iban desapareciendo. Tras 10 días sin ningún tipo de actividad, el gobierno canario anunciaba: la erupción ha terminado. Tras medio año de la erupción, el silencio del volcán también ha llegado a los medios de comunicación. La imagen de La Palma quedó grabada en nuestra memoria, pero ¿cómo está ahora? Bueno, pues ya lo han visto cómo se cubrió el evento, pero aunque durante semanas se abrió el informativo con las imágenes del volcán de La Palma, ahora la actualidad está marcada por otros temas como pueden ser el tema de la guerra de Ucrania. ¿Qué opináis vosotros como periodistas de cómo se cubrió el tema y de la atención que se está poniendo hoy en la isla de La Palma? ¿Es suficiente o habría que profundizar un poco más en la información? Yo, como hemos visto en el vídeo, los medios españoles hicieron una cobertura brutal. De hecho, la FAPE ha reconocido a los periodistas y medios de comunicación españoles la labor que hicieron allí, ¿no? Y que dejaron atrás el sensacionalismo, que podría haber sido recurrente, y fueron con la verdad por delante en todo momento. También recibieron un premio Ondas en 2021 Radio Televisión Canaria y Cadena Ser Canaria, porque al final lo vivieron todo como muy desde dentro, estuvieron ahí a pie de cañón, vamos. Sí, yo creo que la cobertura en general a nivel nacional no hubiese sido la misma sin la ayuda de los medios de comunicación canarios. O sea, ellos proporcionaron un montón de material, de información, vídeos, fotos, incluso la realidad aumentada que usaron. No se había visto anteriormente en la televisión nacional, y yo creo que sin ellos no hubiese sido lo mismo la información que vivimos en España.
Sí, la cobertura sí, fue indiscutible, fue impecable. Pero al final los periodistas nos movemos mucho por la actualidad, vamos donde está la noticia en el momento. Justo cuando el Cumbre Vieja decidió apagarse, empezó Omicron con una nueva variante, plena Navidad. Bueno, todo nos vino muy bien para cambiar de tema y que un poco el volcán de La Palma desapareciera. El otro día, escuchando la radio, escuchaba a un hombre, Manuel Palmero, que también se dedicaba al negocio de los plátanos, y pedía que volvieran las cámaras a La Palma porque el volcán se había apagado, pero ellos necesitaban visibilidad para que llegaran esa ayuda rápido, para que la gente le ayudase de cualquier manera, que el volcán está apagado, pero ellos siguen sin su casa, ellos siguen sin poder hacer su vida como siempre. Bueno, pues por el momento esto ha sido todo para comprender la magnitud de la erupción del volcán de Cumbre Vieja y todo lo que se fue llevando a su paso, todos los trabajos que borró, las vidas que cambió. Por el momento esto ha sido todo, así que muchas gracias a nuestras colaboradoras por venir y por vuestro tiempo. Y a vosotros por estar ahí, muchas gracias y hasta pronto. Hasta aquí nuestra aventura a bordo de este canal. Hemos estado a pie de calle a los mandos del control de realización, haciendo zoom en los temas que más nos afectan como sociedad y dando voz a las problemáticas y a los conflictos que merecen saber ustedes como espectadores y sobre los que nosotros tenemos el deber de informar como periodistas. Desde la evolución del coronavirus en nuestro país con Omicron y Delta, la crisis abierta en el Partido Popular, pasando por la guerra en Ucrania, la reforma laboral y hasta unas elecciones en Castilla y León. Ha sido todo un placer acercarles toda la actualidad a sus pantallas y así ha sido nuestro recorrido. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Novedades en la 9ª semana del volcán de Cumbre Vieja. Laura Martínez. El Consejo de Ministros. Ione Pinilla, cuéntanos. Sánchez ha aprobado. Así es, nuestro compañero Sergi Pau. El primer ministro británico Boris Johnson. Lara Palomo. Esto es todo lo que sabemos hasta el momento. Lo cuenta ahora Isabel Suárez. En cuanto a deportes, eso es todo por hoy. Nos vamos contigo, Andrés Herrera. Mañana volvemos con más información del tiempo y más noticias. 3, 2, 1... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es lunes 29 de noviembre. Arrancamos la jornada cargada de noticias. La incidencia acumulada durante 14 días sigue en aumento. Ya supera los 323 casos. María Rodríguez, cuéntanos. El contagio se detectaba en el aeropuerto. 4. Nos encontramos en el Wishing Center. Sergi Pau, ¿qué nos puedes contar? Algo similar ocurre en Navarra. Laura Hielo. Navarra ya cuenta con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Desde primera hora de la mañana. Laura Martínez, cuéntanos. La mayoría de comunidades autónomas ya están en la alerta roja. Paul Lecumberri, ¿qué está ocurriendo? Han tenido que salir con lo opuesto y abandonar sus hogares. Miguel Moyá. Pues sí, Juan Andrés, esta mañana Bruselas. Yo te digo, cuando pregunto. Mañana a las 3, con más información. Les dejamos ahora con Lara Palomo y toda la actualidad deportiva. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Empezamos la información deportiva hablando de fútbol. Les dejo con mi compañera Carmen Utrera y el tiempo. Y dicho esto, el tiempo sigue. Y este es el tiempo de Canal Nebrija de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos la jornada con asuntos europeos. Juan Andrés Vargas. Sí, anoche contra todo pronóstico. Paul Lecumberri. De los puntos neurálgicos de este conflicto, ¿no, Cristina Navarro? La frontera con Ucrania tras dar por finalizado El informativo de hoy. Les dejamos con los deportes, con Alex Sánchez. Y comenzamos con la noticia del día. Mi compañera Constanza Pérez. Muy buenas tardes, continuaremos sin lluvias unos días más. Esta es la información en el tiempo Canal Nebrija. Bienvenidos a este programa Especial debates aquí en el canal Nebrija. Ione Pinilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isabel Suárez, ¿qué tal? Hola, Miguel. Lara Palomo. Muy buenas tardes. Y Carmen Utrera. Buenas tardes. Tenemos que remontar al año 2014. Desde hace muchos años. Evidente que esto iba a suceder. ¿Y qué más podemos hacer también? Gracias también por estar ahí. Constanza, todo tuyo. Cristina Navarro, ¿qué más temas trataremos? Buenas tardes, en este debate haremos un repaso. Paul Lecumberri, Juan Andrés Vargas, Andrea Herrero, Sergi Pau. Consigue una gran mayoría. Y apoya a Feijóo para que sea presidente del gobierno. En cuanto a estrategia electoral, el mensaje que ha estado dando. Veremos cómo evoluciona. Gracias y muy buenas tardes.